Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor que nos pudimos reunir. Más bien hubo un pequeño inconveniente, pero ya estamos listos, gracias al Señor. Estamos ya empezando la lección número 13, como decía el hermano, el tomo número 2 de estas lecciones de vida, que fueron escritas por el hermano Witness Lee. Y pues siempre sorprenden algunos temas, pero son muy pertinentes. Es muy necesario que seamos advertidos y que aprendamos a identificar. Y cuando hablamos de los grupos sectarios y cuestiones como las divisiones, opiniones, no pongan su mirada muy lejos allá. Es que eso pasa allá en la cristiandad, allá lejos. Desde el principio de esta lección les puedo comentar que muy sorprendentemente muchos de estos pensamientos están cerca de nosotros, están acechando muy muy cerca, así que debemos darnos cuenta de esto principalmente. Entonces el tema de esta lección número 13 es conocer los grupos sectarios, ¿verdad? Las sectas, grupos que toman un argumento, una verdad como base, ¿verdad? Y no pasan de ella, ¿verdad? Ese pensamiento, esa idea, esa verdad es lo único que existe para ellos. Ciertamente el Señor es demasiado amplio, no olvide esto. El amor del Señor, que es su misma naturaleza, y Él mismo es, Dios mismo es muy muy ancho, pero tan ancho que no podemos ir afuera de Él. Él es tan alto que no podemos ir arriba de Él. Él es tan profundo que no podemos ir abajo de Él. Así que a Dios no lo podemos encasillar en una pequeña verdad, en un pequeño pensamiento, en una sola idea, por más mínima, porque el Señor es demasiado amplio. Él es muy, muy amplio. Así que después de este primer tomo que estuvimos viendo, estas 12 lecciones, sobre muchas cuestiones bastante positivas, ¿verdad?, con respecto de Dios, de Cristo, de la iglesia, hay algo que no debemos pasar por alto. En el relato bíblico, más o menos después de 80 años, a partir de que el Señor ascendió, después de 80 años más o menos, empezó un periodo de tiempo que se le conoce como la decadencia de la iglesia. La iglesia empezó a decaer. La iglesia empezó a perder su esencia, empezó a perder el rumbo. A partir de ahí empieza una temporada, un tiempo de decadencia, de desolación. Entonces es importante que nos demos cuenta que ese tiempo pues también lo estamos viviendo actualmente. Mucho de ello se vive en las religiones y en la cristiandad, pero como mencioné al principio, no estamos ajenos. Nosotros también seguimos en el mundo y vamos a darnos cuenta más adelante que para poder ser salvo de esto necesitamos aprender a vivir, a caminar en el Espíritu, a permanecer en la esfera divina, en la esfera del Espíritu, vivir en el reino de Dios, vivir en esa esfera. En el reino de Dios, ¿qué significa? El reino de Dios para nosotros, que somos conciudadanos, significa que vivamos nosotros siempre en una completa y absoluta y constante negación a la vida de nuestra alma. Debemos nosotros existir negándonos al yo todo el tiempo. Esa es la vida de nosotros. Eso debe ser, hermano, pero entonces, no, así es. Para nosotros nos toca negar el yo. El Señor Jesús puso el ejemplo. Él estaba en el huerto del Getsemaní orando: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí hubo una negación al yo. Nosotros debemos vivir de tal manera, todo el tiempo, no tomar causas, jamás. He visto como que fuera un desfile, hermanos queridos, hermanas queridas, que se enfrascan en esas luchas por causas.
Dios no es un Dios de causas, no. Él piensa de una manera diferente. Y mire cómo nos decía a nosotros: vosotros decís ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, si uno recibe un golpe en una mejilla, hay que dar la otra. Y esa es la manera de Dios, es diferente a nuestra manera. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Padre, con respecto de la iglesia, como una viña o como una vid, el Padre es el labrador, Él es el quien poda, Él es el quien despabila los pábilos que humean, Él lo hace, no nosotros. Bueno, eventualmente Dios utiliza a sus miembros para algunas de esas funciones, pero esto es a través de vivir en una comunión muy profunda con el Señor, de estar constantemente en Él, para poder percibir qué quiere decir, qué quiere hacer, pero no va a surgir eso de su mente o de la mía. Así que, hermanos y hermanas, no pongamos nuestra mirada solo allá lejos, ¿verdad? Sino velemos, ¿verdad? Démonos cuenta cómo es que actúa Satanás a través de todas estas cosas para estorbar que Dios edifique su iglesia. Así que después de 80 años, a partir de que el Señor partió Él ascendió, la iglesia empezó a decaer, se empezó a hacer más ralito, ¿verdad? Así como allá en Colombia, pues como creo que en muchas partes de Latinoamérica gustamos del café. Pero ahí usted puede tomar un café fuerte, ¿verdad? Como un expreso. Pero aquí decimos también que hay el café ralito. Usted va a algún comedor sencillito. Nosotros los sábados a veces, después de esta reunión, vamos a otra y salimos con unos jóvenes a comer aquí cerca, a una tiendecita. Comemos ahí muy sencillito, ¿verdad? Huevitos, frijoles, un pedacito de carne y café. Pero el café que nos dan ahí es un café ralo, ¿verdad? Usted que lo hacen en una cafetera así grandota y sacan eso y usted pues puede ver bien a través del vaso, ¿verdad? Ese café ya no es café, ¿verdad? Es café, aparte que es instantáneo, pero es un café que está muy diluido. Está bien, ¿verdad? Por lo que uno paga, pues está bien. Pero la iglesia, después de 80 años de haber existido, a partir del mover del Señor en los apóstoles, en los primeros apóstoles, empezó a diluirse, a degradarse. Y entonces en ese momento de degradación surgieron muchos aspectos de este asunto de los grupos sectarios, que nosotros tenemos que aprender a identificarlos. Este hermano está diciendo este asunto, hay que tener comunión, hay que orar. Esta hermana tiene esta idea, o usted mismo. Fíjese que de repente uno se topa en internet, hay tantas cosas en internet hoy día que usted no puede simplemente porque sale un video de TikTok creer lo que están diciendo ahí. Eso es verdad. No puede usted creer así, ¿verdad? Para que algo sea verdad, tiene que tener un sustento, una base. Pero no cualquier video, cualquier persona puede grabar un video diciendo esta cosa y aquella otra cosa, aunque no sea cierto. Y a Satanás le interesa que la gente esté confundida, que la gente esté dividida. Eso le fascina. Entonces debemos darnos cuenta y estar alertas cómo es que sucede esto. Fíjese que cuando Eva se alejó de Adán, porque eso es lo que pasó, por eso estaba Eva por allá, y la serpiente le empezó a decir, Dios les dijo que no comieran de aquel árbol. Sí nos dijo, porque así van a morir. Sí, así nos dijo. Pero yo les digo que no se van a morir. No nos vamos a morir. Entonces, miren, ese veneno del pecado y de esa muerte y de la esencia de Satanás, yo tenía la idea que había sido introducido a Adán y a Eva en el momento que ellos comieron, y creo que aún así lo platicamos nosotros acá, hace algunos meses largos, por supuesto. Sin embargo, estos hermanos estaban explicando que el pensamiento de Satanás entró en la mente de Eva aún antes de que ella y su esposo comieran del fruto. Y entonces esto es muy, muy iluminador,
Porque a veces usted dice, no, si yo no cometí pecado, sí, sí, pero la idea de Satanás ya fue introducida en su mente y anida. Entonces, no solo es el pecado y el yo, que el yo específicamente es una de las principales puertas del Hades, que las cuales no deben prevalecer en contra de la iglesia, pero muchas veces se levantan y prevalecen. Mire, Pedro en ese ratito que estaba teniendo esa conversación con Jesús, ¿verdad? Primero dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ratito, y Jesús le dijo, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego un par de versículos abajo le dice, apártate de mí, Satanás. El yo de Pedro había permitido que Satanás saliera, que Satanás surgiera. Recibió la idea y dijo, no, Jesús, yo lo voy a guardar, yo lo voy a cuidar, yo voy a ser su guardaespaldas, voy a evitar que él vaya a la cruz. No, si lo que tenía que hacer Jesús, entre otras cosas, era ir a la cruz. Pero hago mención de esto primero porque como una idea llegó a Pedro este pensamiento, a Eva como una idea. Entonces primero se introduce esa idea en nuestra mente y anida ahí, y luego causa que el cuerpo, por medio de la voluntad, ejecute el pecado. En el caso de Eva, la desobediencia. En el caso de Pedro, atentar contra la economía de Dios. Y lo que vamos a ver en esta noche, que es que causa esos grupos sectarios, causa ese asunto de la división. Y mire el primer punto que menciona aquí, 1 Corintios 1 del 10 al 13, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire, eso es lo que está diciendo él. Por favor, hablen lo mismo, no hablen cosas diferentes, y que no haya entre vosotros divisiones. Que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, en ese momento donde Pablo habla a los corintios de esta manera, por supuesto habían dentro de la iglesia esas facciones, ¿verdad? Hace un poco de tiempo, porque yo he escuchado mucho eso y pues supongo que de repente también lo han escuchado ustedes por allá. Pero ciertos libros del hermano Ni no los podemos leer. Ay, ¿de dónde sale eso? Lo que pasa es que explican y quieren decir y esto y lo otro. Entonces, pero los del hermano Li sí, todos. Miren, entonces yo le hice la pregunta, mire hermano, ¿y entonces por qué lo siguen publicando entonces? Si no se pueden. Entonces no hay una comunicación oficial que diga tal cosa. Sin embargo, yo he escuchado eso en primera persona, o sea, me lo han dicho a mí. Y por ejemplo, nosotros hemos estado leyendo por largo tiempo las lecciones del hermano Ni, y son un asunto sorprendente. Y ahora que entramos en esas lecciones del hermano Li, son otro asunto sorprendente. Y yo recordaba, mire cómo es esto de peligroso, y mire cómo es eso que está entre nosotros. Recordé lo que me dijeron a mí. Me dijeron, es que no, es diferente. Miren, en inglés se dice el approaching, ¿verdad? El cómo perdón que me lo recuerde en inglés, pero cómo es que agarramos un tema y lo desarrollamos, ¿verdad? Este hermano lo hace de una manera y este hermano lo hace de otra manera. Entonces terminamos ahorita estas lecciones del hermano Nilas para perfeccionar acadentes nuevos y entramos en estas lecciones, en esas 12 lecciones del primer tomo de lecciones de vida por el hermano Li. Y yo le puedo decir con toda seguridad, estos hermanos hablan igual. Claro, el hermano Ni puede ser muy extenso y a veces yo diría, pero esa es mi opinión y no la repita. Por favor, esto no es un hecho, ni no caigamos en esto. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y los que se sentían superiores eran de Cristo, ¿verdad? Pero a veces yo leo cosas y digo, wow, qué atrevido, pero lo digo en el buen sentido, porque tenemos nosotros muchos pensamientos y muchas ideas que nos limitan, y es el mismo Satanás. Pero mire, Cristo no puede dividirse. Grabemos esto.
Cristo no puede dividirse. Eso es un hecho. Es que Cristo no se puede dividir. Por eso dijo aquí el hermano, ¿acaso Cristo está dividido? Eso le está diciendo Pablo a los corintios. Porque Cristo no se puede dividir. En Cristo no existe la división. El cuerpo de Cristo, mire, la unión que tenemos nosotros con el Señor es una unión indivisible. Indivisible. Me recuerdo que decía un hermano, decía mi papá, me decía, no, es que Cristo ya no se sale, ya no se sale. Me decía, vos estás mal, y eso otra palabra, estás mal. Todavía tenés la idea de que te podés, no, ya el Señor te arruinó para el mundo, me decía. El Señor ya tomó posesión, ya no hay vuelta atrás. Aquí que mis derechos, aquí ya dejaron de suceder, dejaron de existir. Tus y mis derechos ya somos solamente del Señor. Porque tiene uno la idea esa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me voy a alejar. A uno dice, me voy a alejar del Señor. ¿Cómo se va a alejar del Señor si usted se lo lleva ahí dentro? Entonces no se puede alejar de lo que lleva adentro. En todo caso, lo que sucede con algunos es que simplemente no tocan al Señor. En vez de ejercitar el Espíritu, ejercitan la carne. En vez de vivir por el Espíritu, viven por la carne. Pues ahí está. Pero de que nos podamos dividir o separar del Señor, eso no se puede hacer. Ay, hermano, ¿y entonces qué está pasando con esta gente que se divide? Pues mire, tienen una visión distorsionada de Cristo y del cuerpo. No, Cristo como tal, Cristo como un ente, no sé cómo decirlo, Cristo como entidad, ¿verdad? Todos somos una entidad en Cristo, no se puede dividir. No se puede dividir. Claro, cuando ya empieza uno a hablar cosas diferentes y practicar cosas diferentes, y ha sucedido, y dicen los hermanos, sí, se dividió. Claro, pero no es que Cristo se dividió. Esa persona se separó de la comunión. Pero Cristo se puede dividir, propiamente dicho, no hay manera. Cristo no se puede dividir. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros, los hermanos de tal localidad, de tal otra localidad, de tal país y de tal otro país, somos una sola entidad. Y eso no lo cambia nada ni nadie. No lo puede cambiar nada ni nadie, ni las circunstancias, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar o separar del Señor o de su amor. No es posible. Entonces, en Cristo nosotros somos uno. Si usted está en Cristo, usted va a entender que su única opción es ser uno. No hay otra opción, ser uno. Hermano, pero mire cómo tenemos que ser uno. Pero es que mire, no, mi mirada no está en la gente. Mire cómo es que estos corintios estaban llenos de problemas y de todas maneras eran a los santos y fieles, a los amados, a los que son a la iglesia de Dios en tal lugar. Pero mire usted qué cantidad de problemas tienen. De todas maneras, somos uno. Nuestro llamado ha sido a soportarnos los unos a los otros. Sí, pero es que mire, soportarlos, soportándolos. Y si usted no puede soportar, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Tocar al Señor. Y el Señor lo va a ayudar a que la gente cambie. No. Lo va a ayudar a usted a soportar. Mi hermano, pero claro, si está desde el principio la enseñanza del Señor, ¿verdad? El que si le dieron en una mejilla, la otra, hay que dar la otra. Si le quitaron su camisa, usted dé su abrigo. Es totalmente opuesto a lo que nosotros hacemos. El Señor nos llamó a estar juntos, Hermano, es que no somos uno, eso no es cierto. Usted ya es uno con la otra persona. Hay una diferencia entre la unidad y la unanimidad, pero ese es otro asunto. Ahora sigamos viendo este punto. Dice aquí el hermano, Cristo no ha sido ni puede ser dividido. No recibe esa idea, alberga esa idea de que Cristo va a ser, no puede ser dividido, nunca ha sido dividido. Pero habían unos que ciertamente habían creído, habían sido bautizados, pero estaban divididos el uno del otro.
¿Y sabe qué hace esta actitud, esta situación? Ofende a Cristo, porque en la práctica dividió al cuerpo, pero no es que Cristo esté dividido, sino causa esta situación. Por ejemplo, hablemos de los jóvenes, un paréntesis, para entender esta situación. A los jóvenes les hablamos y debemos hablarles que traten de evitar tener relaciones entre hombre y mujer hasta que tengan como objetivo casarse. Si hay matrimonio de por medio, pues bienvenidos, hay que tener hijos. Ahora ¿se recuerdan que vimos hace algunos meses largos que el Señor nos llamó a tener hijos? Hay que venir, ¿a qué? ¿Para qué se casó usted? Sí, para estar con su esposa, sí, pero para tener hijos. Entonces, pero muchos jóvenes se involucran en una relación, digamos, de noviazgo, sin que tenga como objetivo el matrimonio. Eso no está bien. ¿Por qué razón? Porque se dan las situaciones a veces de que la relación que empezó se interrumpe. Tenían algo aquí y luego pues ya no tenemos eso aquí. ¿Y qué pasa? A veces se vuelve incómodo ir a una reunión porque ahí está la hermanita con la que yo salía antes. Ahí está el hermanito. Entonces eso se vuelve incómodo. Están ellos divididos. Hemos visto tantos casos de esos y lo lamentable es que a veces no tienen la suficiente vida o fortaleza para aguantar. Y a veces se va uno, o en el peor de los casos se van los dos. Pero ¿se da cuenta cómo causa esa pequeña división? Entonces la división entra de esta manera. No es que Cristo se divida. Los hermanos y las hermanas nos dividimos, nos separamos. Esto ofende a Cristo. El Señor redimió con su sangre a muchas personas para que fueran un solo hombre corporativo. En todo caso, distritos, pero los distritos son otra cosa. La semana pasada, creo, o antepasada, mencionaba el libro del terreno de la iglesia. Es un folletito, una galletita chiquita, muy recomendable para ver este tema de los distritos especialmente, pero en cuanto al terreno de la iglesia. Ahora, recordemos esto. Cristo no puede ser dividido. Ahora, otro asunto. Este tema de las divisiones, especialmente, en esto de las divisiones, usualmente hay un caudillo. No sé si me explico con esta palabra, pero hay alguien que tiene un liderazgo dentro de un movimiento o dentro de un grupo que se está dividiendo. Y entonces los que están detrás, o los demás, aparte del caudillo, están siguiendo al caudillo. Se identifican con el caudillo, ¿verdad? Defienden al caudillo. Y miren lo que pregunta aquí Pablo. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pablo se fue crucificado por ustedes? ¿O ustedes fueron salvos o bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estamos haciendo nosotros siguiendo gente? ¿Qué estamos haciendo siguiendo gente? Nosotros no debemos seguir gente, personas. Ciertamente en la iglesia están los que llevan la delantera. Hay hermanos ancianos. Hay algunos diáconos, ¿verdad? Hay hermanos que son apóstoles, pero no les llamamos apóstoles, porque no se necesita llamar apóstol a nadie, pero sabemos quiénes son. Pero no seguimos a estas personas, no las seguimos, a ninguno de ellos. Debemos darnos cuenta que esto es bien delicado. A veces empieza con un pequeño grado de simpatía. Me cae bien, me gusta cómo habla. Él hace bien las cosas. No podemos nosotros albergar tal tipo de pensamiento, tal tipo de ideas. Mire, ¿a qué gente menciona aquí el hermano? Después, no solo se dio este caso en Corinto, sino más adelante en Alemania. Empezaron los de Lutero, los seguidores de este Martín Lutero. Y mire lo que pasa cuando empieza a seguir a alguien. Forman una división. Eso forman. Especialmente, ¿verdad? No están de acuerdo. Aquí hay alguna situación muy particular, pero cuando nosotros nos identificamos con caudillos, con causas, eso va a resultar por seguro en una división. Hermano, pero si tenemos una inconformidad, vaya al Señor, tenga comunión, ore mucho. Porque el Señor tiene misericordia de su cuerpo y Él se encarga de su cuerpo. Él se encarga de sanar el cuerpo.
Hay un dicho, ¿verdad? Que igual me decía este hermano, porque me pasaba cuando, pues no soy tan mayor todavía, pero hace algunos años era joven. Y entonces tenía comunión, pero hermano, decía mi papá, ¿y qué vamos a hacer con esta persona? Deberíamos ir, decirle. No dice Mateo, pues, que hay que decirle, y si no hace caso hay que decírselo a la iglesia. Ay, hermano, pero ¿de dónde está saliendo eso? De una molestia. Está saliendo eso de una inconformidad. Mire, ¿qué mueve a la gente? ¿Qué mueve a iniciar esas cruzadas por una causa? Dos cosas: ambiciones no cumplidas y ofensas no perdonadas. Solo esas dos cosas. Eso lo hemos escuchado nosotros en este ministerio y debemos poner atención. A usted lo está moviendo que lo ofendieron, que la ofendieron y nunca perdonó. O usted guardó la idea de que aquí se puede ir escalando poco a poco. Decía un hermano, es que usted quiere poder. ¿Cuál poder? ¿Y qué mandamos? Aquí no mandamos nada. No somos nada. Pero nos identificamos por causas, nos identificamos con personas, debemos tener cuidado. Mire, menciona a Pablo, a Pedro, menciona a Apolos, menciona a Cristo, menciona a Martín Lutero, John Wesley, los bautistas, los presbiterianos. Pero mire, lo que está haciendo Pablo es regañando, está regañando. Mire, todas estas situaciones causa la división que ofende a Cristo. No podemos nosotros venir y agarrar algo que no es nuestro y hacerlo pedazos. Entonces es importante esto. Entonces, mire, en cuanto a las sectas, no solo vea hasta allá lejos, ¿verdad? Pero dése cuenta que las sectas surgen con un caudillo. Probablemente hay algunos pasos o algunos procesos que experimentó la iglesia después de que cayó en el oscurantismo la humanidad completa, que eran parte de salir de ahí. Pero fíjense ustedes que en cada paso que dio la iglesia, en vez de avanzar toda, daban un paso, luego al siguiente paso se quedaban unos aquí, y luego daban otro paso y se quedaban otros atrás. En cada paso se quedaron un montón, y todavía están hoy. Los luteranos todavía existen. Y Martín Lutero ya está muerto hace tiempo. Pero la causa la abrazaron tanto que ahí están todavía defendiendo la causa de alguien que ya falleció. Entonces es importante esto. Otro versículo, Efesios 4, del 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, un Señor y un Dios. El cuerpo de Cristo es uno solo. Cristo no se puede dividir. Se dividen las personas, se separan las personas, y esa separación ofende a Cristo. Mire, hermano y mire, hermana, no se involucre jamás en eso. No se involucre. Le diga, mire, hermano, fíjese que lo que pasa es que queremos hablar con usted porque esto está pasando. No se involucre eso. Quiere tener algo con Dios, es decir, se está metiendo con Dios. El cuerpo de Cristo es uno solo, el espíritu es uno solo. Hay una sola cabeza. Hay una sola cabeza. Hay una sola comunión. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No. Solo existe una sola comunión. Entonces debemos considerar esto. En la relación de los creyentes con Cristo, como cuerpo y cabeza, la dependencia hacia la cabeza y el hecho de estar conectados o asidos a la cabeza, agarrados hacia la cabeza, tiene como resultado que la vida de la cabeza fluya al cuerpo, fluya a los miembros. En el momento que estos cuantos se sueltan de la cabeza y tienen la idea de que pueden ir a otro lado y tener comunión y asirse a la cabeza, pero allá ya no, la vida de Cristo como cabeza ya no está fluyendo. Y entonces, ¿qué pasa?
que en vez de depender del suministro de vida de la cabeza, empiezan a depender de la personalidad del caudillo, empiezan a depender de la simpatía, empiezan a depender de las actividades, ¿verdad? Hagamos actividades, vamos para acá, hagamos esto, hagamos lo otro. No, hermanos, no, hermanas. Necesitamos darnos cuenta y advertir con tiempo en el momento que empiezan a levantarse y a suceder estas cosas. En una familia no pueden haber dos papás. Hay un papá y una mamá y están los hijos. En el momento que hay dos papás y que hay dos figuras paternas ahí, ¿qué causa esto? Una división, causa una separación. No participemos en ello, no participemos en ello, jamás. Ni siquiera, oiga, es que te voy a dar la razón, no la quiero saber. Pero si es que si están mal, ¿qué vas a hacer? Mi comunión es con Cristo, con la cabeza, y me sujeto, el Señor se encarga. El Señor se encarga. Hace unos pocos días recordábamos aquel versículo, si alguien me puede ayudar con la cita, donde dice que mía es la venganza, dice el Señor. Y aunque, pues, ese versículo puede uno imaginarse que Dios va a vengar a nuestros enemigos, pero también se refiere a que Él va a hacer justicia. Él es el que se encarga de la justicia, no nosotros, no nosotros. Entonces, debemos considerar con mucha sobriedad este asunto de los que atentan contra la cabeza. Romanos 12:19. Muchas gracias, mi santo amado. ¿Ah? ¿Quién se encarga de la venganza? ¿Usted o yo? No. No es trabajo suyo, no es trabajo mío. Ahora, vamos a otro versículo. Gálatas 5:21. Manifiestas son las obras de la carne, que son contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas y envidias. Este punto es muy bueno. El hermano Lee, perdonen que no recuerde en qué libro dice esto, en qué mensaje fue que lo dijo, pero esta frase me ha seguido mucho tiempo. Si usted se enoja, está en la carne. Ahí está. Mire este versículo, Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne. Contiendas, que esos son pleitos, ¿verdad? Celos, iras, disensiones, divisiones, sectas y envidias. Entonces, usted ve un inicio, como estamos hablando de las sectas y de las divisiones, o un indicio de algo como esto, ya sabe usted que eso no puede venir del Espíritu, por lo tanto no puede venir de Dios. A estas alturas debe estudiar, o debemos todos estudiar en el estudio de vida de Apocalipsis, qué representa cada iglesia de las 7 iglesias en Asia, y saber dónde y en qué tiempo vivimos nosotros ahora. No puede ser que es que del recodo tiene que dar otro paso. Eso no existe, eso no va a pasar, eso no, ya llegamos. Ya llegamos a donde hay que llegar y de aquí ya no hay que salirse. De aquí no hay que irse, de aquí no se puede. Ya no hay algo en la Biblia que lo indique. Entonces, cualquier indicio de división, cualquier indicio de secta, ¿de dónde viene eso? Téngalo por seguro. Según Gálatas 5:19, es una manifestación de una obra de la carne. Así que no debe complicarlo. No debe complicarse cuando usted vea esta situación donde ve rebelión, donde ve que se están oponiendo a los hermanos, a la comunión que se ha recibido de algún asunto. No, aquí no recibimos esto. La iglesia tiene administración local. Ahí sí. Ahí sí salimos con que la iglesia tiene administración local. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero hay aspectos en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo que están bajo la injerencia de los apóstoles, por ejemplo. ¿Ah? Pero debemos identificar que este asunto de división es una obra de la carne, una secta que está más orientado al tema de la enseñanza, por ejemplo. Es un asunto que viene de la carne. Nosotros tenemos que recordar el llamado a hablar lo mismo. Mire estos casos que se dan en algunas reuniones.
he visto que en algunos lugares tienen esta costumbre, que están viendo, por ejemplo, una palabra Santa X, y el domingo, antes de la reunión de profetizar, se da una introduccióncita. Luego comparten los hermanos, bastantitos, y luego alguien concluye. Pero tenemos esta ayuda de tener este libro o mensaje o entrenamiento dividido en lecturas diarias, con un bosquejo bien ordenado. Así que se puede lograr tener una lección bastante donde todos aprendamos, ¿verdad? Todos somos enseñados, todos aprendemos. Sin embargo, se han dado casos que yo he visto, ¿verdad? Que el que da la introducción habla de otra cosa, o el que da la conclusión añade otras cosas. No, hermanos, yo recuerdo un testimonio que escuché en cuanto al hablar, que todos debemos aprender a hablar lo mismo. Es que no es vergonzoso cuando, si un hermano se levanta y dice tal versículo y comparte un pedacito, y usted dice, eso es lo que yo iba a decir, y ahora ya lo dijo, ¿y qué digo? Yo no puedo decir algo diferente. Aleluya que no puede decir algo diferente. Gloria a Dios que usted va a decir lo mismo, que el Señor le puso a usted que repitiera lo mismo porque alguien no puso atención, alguien no oyó, o el Señor quiere enfatizar. Pero debe perder el miedo a hablar lo mismo. Por ejemplo, nos ha tocado a algunos, ¿verdad?, dar como aquí estamos diciendo que se va a dar un mensaje, pero en realidad estamos haciendo una consideración sobre un mensaje ya hablado. No le añadimos más, en todo caso, simplemente algún testimonio que ayude o algo así. Pero en esencia, pero es que usted no es capaz de decir algo diferente. Y recuerdo este testimonio, a eso iba. El hermano dice, una vez estuve en una reunión cristiana donde estábamos considerando un versículo. Y dijo un hermano, yo me quedé maravillado de que de este versículo todos dijimos cosas tan distintas. Y el hermano dijo, por el contrario, yo me sentí tan triste. En otra ocasión tuvimos una reunión similar, pero gloria a Dios, del versículo X dijimos, todos lo mismo. Todos lo mismo. Aleluya, todos lo mismo. Entonces también por ahí surgen este tipo de situaciones de divisiones y de sectas cuando entra en nuestra consideración y queremos añadir algo distinto. Sí, hermano, pero es que Dios a cada quien le da algo diferente. Puede ser basado en su experiencia y aplicado a su propia vida. Ahí le creo. Pero cuando nosotros estamos en el entorno de una reunión, en el entorno del cuerpo de Cristo, en nuestro entorno que recorre el Señor, todos estamos felices de hablar lo mismo. Mira, al final de este tipo de reuniones virtuales, comparten los hermanos y me gustó esto, me llenó esto, me acordó esto, porque esto ya lo había visto en otro lado. Hermanos, esto es una maravilla. No es necesario que tengamos una nueva revelación. No, ya esto ya estuvo, ya se abrió. Ahora a nosotros nos toca comer. Ya alguien más cocinó, ya alguien más estuvo allá trabajando en aquellos pantanos del arroz. Ya a nosotros solo nos toca meter el tenedor y luego masticar y disfrutar la comida. Eso nos toca a nosotros, disfrutar y experimentar al Cristo que ya está para nosotros bien masticado. Así que, hermanos, todo el tipo de pleitos, todo tipo de ideas, todo tipo de celos, y especialmente la ira. La ira es una emoción negativa que surge del enojo. Usted está ahí callado y le están diciendo cosas, y aquí por el vientre siente usted que sube algo, y cuando está aquí usted viene y dice una palabra y dice alguna cosa que normalmente no diría y que la mayoría de veces se arrepiente de haber dicho. Esa es la ira. Entonces tal vez en el entorno de la iglesia, de estas comuniones, pueda que no hablemos algo así, pero puede ser que sí se dé, porque sí he sabido que se han dado situaciones. ¿Recuerda usted esta discusión que tuvo Pablo con los discípulos, con los apóstoles? Y dice que hubo una discusión no pequeña. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido discusiones no pequeñas, para decirlo en un entorno bíblico?
Pero no, hermano, eso viene de la carne. Si usted viene enojado, toque al Señor y cálmese. El Espíritu de Dios habla como un cielo apacible. Mire, la tormenta en el cielo, en el agua, y el Señor duerme. Entonces, hermanos, las sectas, ideas, contiendas, celos, iras son manifestaciones de la carne. Yo quisiera nada más decir algo más, y lo demás, pues el resto de los puntos del bosquejo a partir del número 4 quedarían para la otra semana. Pero quisiera decir esto, siento decir esto. La iglesia como cuerpo de Cristo fue engendrada por Cristo en el Espíritu. ¿Verdad? Mire, el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó de una manera externa, pero producida por la administración de estos hermanos. Y cuando digo la administración, no me refiero a que estuvieran orando por ellos, sino a la oración que ellos estaban haciendo. La comunión que ellos tenían con el Señor condujo a esa manifestación externa del denuedo con el que estaban hablando y predicando todos estos 120, y que hablaron en idiomas que ni ellos sabían. Entonces, esto lo comparto porque necesitamos aprender a permanecer en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a hablar en el Espíritu, a ser como el Señor. Mire, ¿cómo es el Señor con la ira? ¿Alguien me puede decir? Mi hermano, como estamos viendo que Dios opera de manera distinta, ¿cómo es Dios con la ira? ¿Cómo maneja Dios la ira? ¿Sí, hermano? Solo lo de la ira. ¿Cómo es con la ira, dice? Aleluya. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Ya que usted abrió el micrófono, ahora le toca. ¿Cómo es usted con la ira? Paciencia. ¿Cómo es? Si no quiere yo lo digo. ¿Cómo soy yo con la ira? A veces con la ira no la controla y se saca a veces lo que tenemos que tener. Entonces, en resumen, ¿cómo es usted con la ira? Rápido. ¿Verdad? Así soy yo con la ira. Dios es lento. ¿Y cómo soy yo? Rápido. Entonces, nosotros necesitamos vivir de acuerdo a cómo vive Dios, pero no es que usted finja o que usted se esfuerce. No. Es que nosotros nos abandonemos en el Señor. Vivamos en el Espíritu todo el tiempo. Y entonces usted viene, lo ofenden y usted no siente nada. Fíjese que yo tengo que inyectarme insulina. Y resulta que hay una parte en el cuerpo, que me decía un hermano bien sorprendido. Vos, me dice, ya te diste cuenta que cuando te pones la aguja aquí, a veces no se siente nada. Sí, es cierto. Fíjese aquí alrededor del ombligo, yo me tengo que inyectar, entonces me pongo la agujita y voy haciéndome un par de piques. Ahí está, ahí encontré un lugar donde no siento. Y voy después, ¡pum! Y sin dolor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, viene la ofensa. ¿Y usted qué va a decir con la ofensa? Nada. ¿Qué sintió? Nada. Aleluya. Tiene aquel gran problema. ¿Y usted qué siente? Nada. Estoy en paz. El Señor se va a encargar. Es alguien que vive en el Espíritu. Hermano y hermana, todas estas divisiones, sectas, pensamientos que se vuelven acciones que ofenden a Cristo, se originan en una vida suelta en la carne. A que nosotros le damos rienda suelta a la carne. Estamos enojados y hablamos. No, si usted está enojado, vaya a tocar al Señor. Si usted está enojado, no se vaya a querer arreglar las cosas. Toque al Señor y hable en paz. Si nosotros aprendemos a vivir de esta manera, recordando constantemente que estamos crucificados juntamente con Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, si recordamos y estamos recordando constantemente que Él nos hizo sentar en lugares celestiales, entonces nosotros vamos a estar fuera de la esfera de la carne. Y entonces cuando venga Satanás con su idea, nosotros lo identificamos rápidamente. Y entonces, aunque venga la ira, cuando nos enojamos, vamos a ser lentos, como Dios es lento. Aleluya. Mucho de esto que se ha formado negativamente dentro de la misma iglesia es por eso, ¿verdad? Producto de la vida de la carne.
Entonces recordemos que lo que es engendrado de la carne, ¿qué es carne? Usted empieza a hablar de cosas de la carne, ¿cómo va a actuar en la carne? Pero entonces usted viene, ¿sabes qué? Paremos con ese tema. Oremos ahorita. Sí, hermano, yo sé que hay que orar. El martes oramos. No, no, no. Ahorita vamos a orar. Vamos a orar ahorita, ¿por qué? Porque eso va a trasladar nuestra mente de la carne al espíritu. Y entonces nosotros experimentaremos el suplir de la vida del Señor y la paz. Entonces estas cuestiones de sectas, de divisiones, no se van a ver entre nosotros. Ahora bien, cuando usted las vea, identifíquelas, apártese. No se quiera poner a corregir a la gente, no quiera ponerse a querer arreglar las cosas. Tenga comunión si quiere con los hermanos ancianos, ¿verdad? Mire, yo vi esto y lo otro, gracias hermano, hermana, vamos a orar. Pero ese vamos a orar usted no lo oiga usted, que lo oiga Cristo. Porque usted dice, es que siempre me dicen vamos a orar y nunca hacen nada. No, es que vamos a orar, ¿sabe qué es? Es que vamos a ir delante de Dios, presentar la situación y vamos a esperar a ver qué dice Él. Si Él quiere actuar inmediatamente, se va a actuar inmediatamente. Si Él dice vamos a esperar porque mi ira es lenta, pues no nos queda de otra que esperar. Usted ya cumplió con traer la carga y que se vuelva oración. Así que mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto. Así que, mis amados hermanos y hermanas, mensaje interesante, mensaje de una llamada de atención a que nuestros ojos estén abiertos, abiertos y que nos demos cuenta en nosotros cuando vengan esas ideas, inconformidades, ofensas y especialmente ambiciones. Rechace la ambición. Aquí usted no quiera ser nada. Bueno, los hermanos deben anhelar ser ancianos y eso es algo bueno, ¿verdad? Pero en el contexto de servir e ir ahí, no como yo quiero subir puestos, llegar a ser un líder, llegar a tener, llegar a mandar, llegar a dirigir. No, 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 aquí el puesto de la cabeza ya lo tiene Cristo. Así que el puesto de la cabeza ya está ocupado. Ni usted, ni yo, ni nadie puede ocupar ese puesto y debe ocupar ese puesto. Nosotros ocupamos el puesto de conciudadanos, ¿verdad? Conciudadanos, donde el rey es Cristo, nosotros somos solo los conciudadanos que vamos a obedecer. Y la primera forma en que nosotros podemos vivir esta vida del reino es negando al yo, negar la vida del alma para poder ganarla. Si usted empieza con que quiere obtener, quiere defenderse, va a perder la vida de su alma, no la pierda, ¿ah? Mejor piérdala usted negándose y la va a ganar. Así que, mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo acá para que pues, sigamos adelante con la comunión. Recording stopped. Amén, hermano José. Qué mensaje tan importante y tan interesante. Y a nosotros siempre nos hablan que existe la división, hermanos, en cada parte de donde hemos estado. Hay algo que hay tropiezo, pero en Cristo no existe división. Pero somos un solo cuerpo y Él es nuestra cabeza. Y importante que Cristo es uno solo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como lo vimos en Efesios 4:6, hermanos. Qué maravilloso es tenerlo en cuenta y poderlo compartir y llevar a los demás hermanos. También que cuando estamos en la carne, tiene que ver mucho con el mensaje que estamos viendo esta semana 25, y decía, lo que destruye al hombre es la carne, el dinero y la ambición. Hermanos, si nosotros estamos en ese tema de la carne, como está en Gálatas 5, el 19 al 21, pues no estamos en el cuerpo, estamos en otra cosa diferente, y llevar comunión a veces a los hermanos estando en la carne va a traer problemas. A veces hay hermanos que me han preguntado y han preguntado a otros hermanos responsables, hermano, ¿qué hago con esta situación? Lo único que podemos contestar, hermano, hay que orar nada más. No podemos entrar en el tema de las opiniones, porque eso destruye el cuerpo, hermanos. Amén, hermanos, pasamos a nuestra reunión de autoridad a confirmar la palabra, lo que el Señor nos haya regalado con este mensaje tan precioso que nos dio el hermano Josué, con el tema de conocer los grupos sectarios. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo les iré dando la palabra según el orden que aparezca aquí en el monitor. Máximo 2 minutos, hermanos, esto con el fin de que la mayor cantidad de hermanos puedan dar su porción de este mensaje tan maravilloso. Y los animo, hermanos, estamos en un entrenamiento. Cada vez que nosotros hablamos, es el Señor hablando a través de nosotros para darle porción a los demás hermanos. Amén, hermanos.
Sigue, hermana Ana. Amén, hermano Juan. Qué importante esta enseñanza que nos habla de andar siempre en el Espíritu. Cuando estamos en la carne, estamos en la tierra. Satanás siempre por medio de los ataques nos hace bajar de donde estamos, de los lugares celestiales a descender a la tierra, donde seremos derrotados. Porque bajarse del Espíritu es carne. Entonces la carne recibe ofensas y no resiste. La carne se levanta a pelear. O sea, pero si permanecemos en el Espíritu, debemos dejar que Dios sea el que se vengue por nosotros, porque Él dice que mía es la venganza. Pero esto es un entrenamiento en el que estamos en la vida de iglesia para aprender a vivir en el Espíritu, porque si nosotros no pasamos la prueba de las ofensas, seguimos siendo carnales. El Señor no quiere eso de nosotros, sino que andemos en el Espíritu porque Él no se enojaba por nada. Que el Señor nos lleve a permanecer en el Espíritu, tocarlo a Él para que nada de lo que pase en esta esfera terrenal nos afecte. Amén, hermanos. Amén, hermana Ana. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera su posición? Hermana Marta. Amén, mis hermanos. Qué tan equivocada estaba en sí porque cuando hablamos de secta, de división, uno pensaba que era cuando uno se dividía y montaba su iglesia en un garaje. Uno dice, no, se dividió. Ahora veo que aun cuando yo no estoy de acuerdo en algo con el hermano, estoy en división. Y aún en mi hogar, con mi esposo, eh, precisamente hoy tuve la experiencia de haber cogido una ira. Yo dije, Señor, y ahora me dicen, no, que la ira no es del espíritu, es de la carne. Entonces yo digo, Señor, estuve en la purita carne hoy. Pero bueno, la palabra viene cuando la necesitamos porque aunque estemos, como yo tiempo en la vida de iglesia con el Señor, hay cosas que todavía pues como que para mí pues como que se me olvidan, como que no viene la palabra rema para el momento. Lógicamente que yo sé que la persona se puede airar, pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Sí, uno tiene su ira, pero que no vaya más allá de eso. Y aún uno tiene que inmediatamente, primeramente, pedirle perdón a Dios y limpiarse con su sangre y de ser necesario, pedirle perdón a la otra persona. Pero sí, lo que me queda, o sea, la luz que el Señor nos da hoy por medio de nuestro hermano Josué es que, que, que cuando no estoy de acuerdo, estoy en división. O cuando aquella persona no está de acuerdo con los hermanos, y sí se ve mucho, mis hermanos, pero como dice el hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Alejarme. Alejarme y no ir a solucionar, sino orar. Aun cuando alguien está hablando algo que uno sabe que no es del Señor, hermano, oremos. Oremos y el Señor para que no decirle directamente a la persona, sino el Señor va a iluminar al hermano o a la hermana y ella va a ver de pronto en el error que está. Entonces, gracias le doy al Señor porque sé que cuando tenga esos desacuerdos, estoy en división y estoy en la carne. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Marta. Sigue, hermano Jorge. Amén, hermanos. Ah, como hablaba el hermano, a través de la mente de Eva fue que Satanás pudo entrar al pecado. Muchas veces nosotros nos pasa la vida es con los raciocinios, cuando los hermanos razonan o cuando nosotros razonamos y comenzamos a dar opiniones. Esto es lo que más destruye al cuerpo. Eh, en vez de estar razonando, venir al cuerpo y tener comunión y orar para que el cuerpo sea balanceado, sea en unidad, para que no haya división. También he visto en la iglesia personas que vienen con el objeto de separarnos, vienen de otras denominaciones diciendo que sí, que somos uno, pero después están como los rapaces tratando de sacarnos de reír. Tenemos que tener mucha visión y mucho sentir de que de qué personas también nosotros estamos rodeados, de tener un espíritu avivado en el ministerio y de ser uno con los hermanos. Amén. Amén, hermano Jorge. ¿Algún otro hermano? Hermana Clarinés, siga. Hermano, buenas noches.
Bueno, sí, muchas veces nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, y lo confieso. A nosotros nos encanta identificarnos con el héroe o con el bueno de la película, no con el villano. Entonces, cuando decimos, ay, sí, que un hermano dijo esto, o un hermano es causa de división, o una hermana esto, ¿cuántas veces nosotros somos ese hermano o esa hermana que tal vez a veces inconscientemente, u otras veces que estamos como amanecemos como medio polémicos, somos esa causa de división y hasta de escándalo para otro hermano que nos escucha decir algo que pues, realmente puede ser contraproducente, inapropiado? Y realmente el Señor, como decía ahorita la hermanita Marta, orar mucho para que el Señor, sea que lo hagamos nosotros o escuchemos a otro, más que corregirlo, porque a veces eso puede ser contraproducente y nosotros no estamos llamados a eso. El ejemplo que ponía el hermano lo lleva a oración con los hermanos, cierto, adelantados, los hermanos ancianos, pero no para ir a hacer una crítica y para deleitarse llevando un chisme, sino realmente para llevar algo en oración. O como decía la hermana Marta, llevar la conversación de manera de que no oremos para que el Señor nos ilumine, de manera que uno no está atacando al hermano, pero sí puede ponerle un poquito de freno para que el hermano no siga por un camino que de pronto uno sabe que definitivamente por ahí no es, y uno no es la persona idónea para estar corrigiendo a los demás y puede ser contraproducente. Y sobre todo, hermanos, orar. Orar mucho porque muchas veces somos nosotros los que somos causa de división. Yo no sé, pero a veces cuando uno oye la parábola del hijo pródigo, a todos nos encanta identificarnos con ese hijo que sí, que es rebelde, que es malo, pero luego vuelve, se arrepiente y es restituido. ¿Cuántos nos identificamos y decimos, yo he sido ese el hermano mayor? Ahí sí no nos gusta. Entonces, que el Señor realmente empiece a hacer esa unidad, esa unanimidad con Él, para que podamos manifestarla en la iglesia y con cada una de las personas que nos tratan. Amén. Amén, hermana Clarines. Sigue, hermana Diana. Hermana Diana, tiene el micrófono cerrado. Aleluya, mis hermanos. La escuchamos, hermana. Amén. En verdad tenemos que, en toda situación que pasemos, invocar el nombre del Señor, hermano. Incluso si no estamos de acuerdo con un hermano, ponérselo al Señor, hermano, para que Él sea revelándonos cuál es su propósito, que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera y y conforme al plan de Dios. Amén. Amén, hermana Diana.